Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, y nos vamos a encontrar de esta manera, ya que me encuentro en una reunión con inspectores de Varela y no voy a poder llegar porque me queda bastante lejos el lugar donde se realiza la reunión. No iba a llegar a conectarme, entonces decidimos, para no perder el teórico junto a Adrián, poder realizarlo de esta manera, ¿no? De todas maneras, si llegan a surgir algunas preguntas o emergentes, los estaremos trabajando el, el miércoles que viene. Siempre me confundo el día, pero bueno, el miércoles que viene nos estaríamos encontrando. Nosotros venimos haciendo esta recorrida por el pensamiento científico, tratando de hacer esta diferenciación entre el saber científico, el saber cotidiano, pensamos algunas definiciones, la oposición entre ambos elementos, pero que decimos que ambos están de alguna manera conectados, entrelazados, ¿no? Y por otro lado, también estuvimos viendo la historia del pensamiento científico, de la ciencia, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando y cuál fue el contexto sociocultural que posibilitó, permitió que esas condiciones pudieran darse, ¿no? Hoy vamos a trabajar un poquito con esto de el método científico y en qué contexto empieza a desarrollarse el método científico o los primeros descubrimientos en ese camino que van a dar paso al nacimiento de las ciencias experimentales, del método de las ciencias naturales, que luego va a ser como la base para el nacimiento de las ciencias sociales en Europa y en otras partes de Occidente, ¿no? Y para cerrar, alguna referencia en términos del contexto sociocultural en que va a surgir el, el pensamiento de la psicología social en Pillo River en Argentina, ¿no? Como para hacer conexiones, y esto va a ser como el punto de partida para en próximos teóricos empezar a trabajar y ver cuestiones que tienen que ver con la investigación social, las ciencias sociales, el método de las ciencias sociales, ir viendo algunas herramientas de investigación que les pueda servir a ustedes para pensar el trabajo práctico que tienen por delante. Hecha esta introducción, que es a modo de repaso, vamos a meternos en este contexto sociocultural que habíamos hablado, que estábamos hablando en el marco de la modernidad, en el medio de ese proyecto de la Ilustración, en donde se pensaba en términos utópicos esta sociedad invitada al progreso, al desarrollo económico, en donde uno de los sectores privilegiados y que habían triunfado en la Revolución Francesa habían sido la burguesía y que instauran nuevos derechos, ¿no? En función de un nuevo armado, de un Estado, ¿no? El Estado burgués, con la división de poderes que nosotros conocemos actualmente y que lo que buscaba esta idea de organización y planificación de la vida y de la sociedad en términos de una organización racional, ¿no? Para esto empieza a ocupar un lugar central los desarrollos de la ciencia y de la técnica, proceso que ya se había impulsado en Inglaterra con la revolución industrial y que estaba en pleno desarrollo y que se va a extender a las grandes ciudades europeas. Entonces nos encontramos en un escenario en donde estas ideas que se habían desarrollado previo al iluminismo, previo a la Revolución Francesa, piensa en 1789, la Revolución Francesa, este proceso que se va a dar en el plano de las ideas y a nivel social y político, va a posibilitar la emergencia de distintos desarrollos, ¿no? En este marco, que lo que van a fundar la idea de poner la razón en el centro de la historia, ¿no? En reemplazo de otras concepciones. En el caso de la Edad Media, el reemplazo de las concepciones religiosas o la idea de Dios. Entonces nos encontramos frente al nacimiento de este mundo moderno, en donde se va a dar un gran desarrollo en términos económicos y sociales en Europa, la aparición de nuevos actores y sectores sociales, en este caso la burguesía, tiempo más tarde la clase trabajadora impulsada por esa revolución industrial, y se van a dar distintos procesos en este contexto que van a posibilitar la emergencia o el desarrollo de estas ideas que habían sido pensados por Bacon, Hume, etcétera, ¿no? Vamos a detenernos un poquito en cuál es este contexto que va a posibilitar, que va a permitir la emergencia y el nacimiento de la ciencia moderna, del método científico, de las ciencias experimentales,
las ciencias naturales en pleno auge, que esto después será el escenario en el cual va a dar lugar al nacimiento de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, por un lado encontramos esto que dijimos, la revolución industrial. Por otro lado, el desarrollo de las grandes capitales europeas, un gran crecimiento urbano, ¿no? Hay un proceso de traslado de la gente que vivía en el campo hacia las pequeñas ciudades que se van transformando en grandes ciudades, en donde en esas ciudades los sectores privilegiados va a ser la burguesía, ¿no? Y el campesinado que luego se transforma en la clase trabajadora, que va a vivir en situaciones muy precarias, ¿no? Por lo tanto, se da un proceso de urbanización acelerado, ¿no? En estas grandes, convirtiéndose en esas grandes ciudades europeas, París, Berlín, Londres, ¿no? Como íconos de este gran desarrollo, ¿no? Y tiempo posterior a este desarrollo va a emerger un nuevo movimiento, una nueva clase social que va a ser la clase trabajadora o el movimiento obrero, ¿no? Que va a generar una tensión con los sectores de la burguesía, con ciertas clases sociales, ¿no? Y que lo novedoso es que aparece un nuevo actor social con nuevos intereses y que esto va a causar cierta preocupación en los sectores dominantes de la sociedad, en este caso los capitalistas o la burguesía que manejaban los órganos de poder y el Estado moderno, ¿no? Esto va a posibilitar que en este marco, contexto, se dé lugar a estas ideas de la ilustración, del iluminismo, que venía a iluminar esa etapa oscura de la Edad Media y que entre los desarrollos en el campo de la ciencia vamos a encontrar los aportes de Hume, de Bacon, etc. En este marco, otro de los pensadores que va a dar lugar al positivismo, que va a tener una gran influencia en Europa, va a ser Comte, ¿no? Que es el fundador o uno de los fundadores del positivismo, y que lo que él va a plantear esta idea de el método experimental, es decir, lo que conocemos por el mundo debía ser conocido a través de la observación. Por lo tanto, ocupa un lugar central el conocimiento científico por sobre el conocimiento metafísico, de aquello que no podía ser demostrado, ¿no? Y por lo tanto también el positivismo de Comte va a plantear esta idea de la creación de un método que fuera capaz de romper con cualquier conocimiento que no fuera producto de él, ¿no? Por eso la idea de la experimentación como eje central en sus ideas, ¿no? Se va a contraponer a toda forma de idealismo y a toda concepción religiosa, ya que no tenían un fundamento científico, ¿no? Estas concepciones, ¿no? Por lo tanto, para Comte o para el positivismo, el conocimiento objetivo, ¿no? Iba a posibilitar, a través de la ciencia, esa organización racional de lo social, ¿no? De lo urbanístico, de lo económico, de lo político, que estaba emergiendo en ese contexto sociocultural, ¿no? Para Comte, y esto es clave para entender el desarrollo científico de esa época, había que atenerse a los hechos tal cual como eran, ¿no? Y esto era lo que iba a posibilitar realmente el crecimiento de una sociedad basado en el orden, el progreso y la ciencia, ¿no? Piensen que en este contexto se estaba desarrollando también la tecnología, la técnica a través del impulso de la revolución industrial, por lo tanto, el conocimiento científico ocupa un lugar central en esta centralidad que le va a dar el uso de la razón en reemplazo de la religión o lo religioso, ¿no? Para Comte era clave el estudio y el conocimiento de los hechos a través de la experimentación, ¿no? Él decía que el verdadero conocimiento se obtenía a través de los datos verificables, a través de eso que él llamaba los hechos, ¿no? Por lo tanto, todo conocimiento o saber, en este caso saber que él llamaba positivo, debía despojarse de cualquier explicación teológica, religiosa o metafísica, ¿no? Y en realidad era un saber constituido a través de la experimentación, obtenido a través de la observación. En este sentido, la ciencia
experimental o el positivismo va a tener una fuerte influencia en Europa y luego eso también se va a trasladar al campo de las ciencias sociales con algunos de los iniciadores de la sociología como Durkheim, Weber, etcétera, ¿no? En el marco del desarrollo de la ilustración, del iluminismo y la aparición de estas ideas o emergen estas ideas que tienen que ver con los aportes de Hume, Bacon, etcétera, va a aparecer esta constitución de un método, ¿no? Con distintos aportes, con distintos desarrollos teóricos que van a aportar a esta idea construcción de lo que se llama el método científico, ¿no? Esta necesidad de construir una metodología que fuera capaz de hacer un abordaje de la realidad y de acercarse a los hechos tal cual como eran, ¿no? El trasfondo donde se constituyen estas ideas tiene que ver con el objetivismo, en donde la ciencia va a ser su anclaje, ¿no? La razón como elemento para conocer la realidad, ¿no? Es a través de la razón en donde el sujeto se acerca a ese mundo, ¿no? Y lo real es lo que es. Por eso el positivismo hablaba de tratar de obtener los hechos tal cual como son. Y la necesidad de obtener un método que fuera posible a través de pensamiento del conocimiento científico. Bueno, ese método, sin dar más vuelta, va a ser el método científico. El método científico, a través de estos distintos aportes que fuimos hablando, de estos distintos pensadores del campo de la ilustración y de la ciencia, va a posibilitar lo que va a tener que ver con los distintos pasos del método científico, es decir, un método capaz de poder obtener datos de esa realidad lo más verídico, entre comillas, posible, ¿no? Esos pasos los vamos a ir recorriendo uno a uno porque eso después va a ser como el fundamento para después pensar la metodología en el campo de las ciencias sociales, etcétera, ¿no? El método científico va a ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo de las ciencias naturales en Europa. ¿M? Y esto va a ser de un gran impulso para la ciencia, ¿no? Estas ciencias van a ocupar un lugar central en el conocimiento de la realidad, en el acercamiento a la construcción de un conocimiento, y ese va a ser el principal desarrollo que se va a dar en el campo de la ciencia moderna. Luego esto se va a trasladar, esta metodología o este método, al campo de las ciencias sociales con algunas dificultades que luego vamos a ir charlando, hablando, pero después va a haber críticas a esa metodología. Pero no nos vayamos y nos metemos en el método científico. Los pasos del método científico van a tener con 5 pasos básicos. El primer paso tiene que ver con el planteo del problema, que es aquello que se va a investigar, por lo general es una o varias preguntas, en donde se intenta preguntarse sobre eso que llamamos lo real, sobre una porción de lo real y poder estudiarlo, investigarlo. El planteo del problema remite a el campo de estudio de cada ciencia, ¿sí? Cada ciencia tiene su campo de problemas o horizonte de problemas a investigar o a estudiar. Luego el segundo paso tiene que ver con el planteo de hipótesis, esas posibles respuestas a esos problemas que nos hemos planteado. Por lo general las hipótesis tienen distintas variables que se ponen en juego a la hora de poder dar una posible respuesta a ese problema o subproblemas. Esto lo vamos a ir trabajando más adelante cuando veamos algo de metodología. Luego tiene que ver con la experimentación, salir al campo, ¿no? Clave, ¿no? El método de la observación, la obtención de datos, ¿sí? A través de distintos métodos que van a utilizar los científicos. En el caso de la ciencia natural, tenía que ver con la experimentación, con los experimentos típicos en laboratorio, y que esto después en el campo de la ciencia social se van a buscar otros instrumentos metodológicos, como las entrevistas, como las observaciones, para obtener datos de esa realidad. Luego el cuarto paso tiene que ver con el análisis de esos datos obtenidos de, de esos distintos instrumentos metodológicos obtenidos de la realidad. Y por último, ya la elaboración del informe o las conclusiones parciales que luego pueden verificar o refutar la hipótesis planteada inicialmente. Con algunas diferencias, con algunas
terminologías diferentes, distintas, vamos a encontrar estos planteos en relación al método científico. Pero esto fue muy importante para el impulso de la ciencia moderna, fue uno de los pilares fundamentales. Estos distintos aportes permitieron ir construyendo una metodología que se va a dar primero en el campo de las ciencias naturales, convirtiéndose en las ciencias más importantes, en el despliegue de ese desarrollo europeo, en ese contexto europeo, y que va a permitir, por ejemplo, luego más tarde la moda o la prevalencia de ideas como el evolucionismo, el biologicismo, Darwin, etcétera, ¿no? Pero bueno, que si me preguntaran qué elementos constituyeron o formaron parte del nacimiento de la ciencia moderna, en este pensamiento científico moderno, por un lado el positivismo que hablamos, por otro lado el método científico y los distintos aportes y desarrollos de Hume, Bacon, etcétera, a este campo de la ciencia que van a permitir dar lugar a este método científico y que luego va a ser como los pilares de las ciencias naturales, el método experimental, y que luego esto mismo se va a trasladar al campo de las ciencias sociales. En las ciencias sociales, como ya dijimos, va a estar impulsada por este contexto sociocultural, por el desarrollo de la ciencia moderna, por la revolución industrial, por el cambio en las grandes ciudades, por la Belle Époque, la época de progreso de las grandes ciudades europeas, y la emergencia de nuevos sectores o actores sociales, la burguesía y el proletariado, que van a impulsar estos cambios y transformaciones en la vida social y económica, y que va a ser la necesidad de la aparición de nuevas ciencias o disciplinas en el campo de la ciencia que pudieran empezar a explicar estos nuevos fenómenos que estaban aconteciendo en la vida moderna naciente, ¿no? Eh, Hay un cambio a nivel sociocultural que es la modernidad, y esos cambios se traducen en distintos campos, en la ciencia, las ciencias naturales, la aparición de las ciencias sociales con los aportes de los distintos padres fundadores de la sociología, luego también en el campo de la psicología, ¿no? En la sociología vamos a tener a Durkheim, a Weber, ¿sí? Como fundadores de la sociología, y que van a tomar el método de las ciencias naturales y lo van a trasladar al estudio de los hechos sociales, con las dificultades que esto implicaba, ya que el ser humano, la sociedad, implica cuestiones mucho más complejas que no podían ser dadas o no podían dar esa respuesta a través del método propio de las ciencias naturales, que tenía otro ámbito de aplicación y especificidad. Es este momento, este paso que se va a dar con el nacimiento de la sociología, en donde empieza a aparecer el desarrollo de las ciencias sociales, que lo que se van a interesar es por empezar a estudiar o investigar los fenómenos o hechos sociales. Va a empezar a haber una construcción de qué era propio del campo de las ciencias naturales y qué era propio del campo de las ciencias sociales. En este marco, en este contexto de desarrollo europeo, tenemos que hablar de qué sucede en Argentina. Ustedes recuerden que hacia principios del siglo pasado Argentina era una de las principales potencias mundiales, tenía como modelo a Europa, tenía un desarrollo económico basado en un modelo agroexportador, era una de las principales capitales de América Latina, los sectores terratenientes manejaban los distintos sectores del gobierno y del poder, y se empiezan a dar fenómenos que se dan en ese marco de desarrollo europeo, que tienen que ver con la Primera, Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que trae a nuestro país, y la aparición de un nuevo fenómeno, un nuevo actor social, que es el peronismo, en donde aparecen un nuevo sector social que es la clase trabajadora. Así como surgió en Europa, empieza a desarrollarse a través de inmigrantes o de intelectuales que habían estado en Europa viviendo ese proceso de nacimiento de la ciencia moderna y las ciencias sociales, caso del Gino Germani acá en Argentina, y que van a dar también origen al nacimiento
de la sociología, década del 40, década del 50. En ese contexto encontramos al Pichon Rivière en pleno desarrollo intelectual y teórico, pasando de esa etapa de la primera etapa de psiquiatría hacia ese paso hacia el psicoanálisis, tiempo más tarde hacia textos más sociales. En ese contexto, donde Gino Germani es uno de los, digamos, referentes en el campo del desarrollo científico, también va a hacer referencia en Pichon Rivière y que va a haber una búsqueda en Pichon de poder constituir un nuevo campo en el marco de la psicología social que pudiera dar cuenta de estos fenómenos que acontecían con fenómenos nuevos en la sociedad y en los grupos, ¿no? Y también esta necesidad de la construcción de un saber científico, ¿sí? Y de un método que tuviera las ciencias sociales y la psicología social en Argentina, y en ese desafío y junto a otros referentes de la psicología social se empieza a construir ese campo de trabajo, ese campo de investigación, y que en Pichon va a haber una fuerte prevalencia de esa primera etapa porque él venía del campo de la medicina, del campo de la psiquiatría, ¿no? Y que esto también lo va a influenciar en esa primera etapa de investigación y de desarrollo teórico. Me parecía interesante poder hacer esas conexiones con lo que sucedió también en Europa, porque hay mucha relación con ese proceso o contexto sociocultural y que también se va a reflejar en Argentina, y esta necesidad de la construcción de un nuevo campo de todas las ciencias sociales, que era la psicología social, que es producto de esa nueva emergencia de nuevos actores sociales, de nuevos grupos e instituciones en esa Argentina convulsionada por los cambios económicos, políticos, etcétera. Bueno, más adelante, próximos teóricos, vamos a empezar ya a trabajar en términos de la metodología y ver algunas cuestiones interesantes desde allí que les van a permitir a ustedes poder pensar la realización del trabajo práctico. Me parecía interesante en estos primeros teóricos poder hacer un desarrollo rápido, ¿sí? Sobre el pensamiento científico, sobre la historia de la ciencia, la aparición de la ciencia moderna, la emergencia de las ciencias naturales y cómo esto pues, se piensa en términos de las ciencias sociales. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, consulta, lo estamos viendo el próximo miércoles. Abrazo grande, chau chau.